Gracias al Señor por este jueves que el Señor nos regala, por este día que el Señor nos da. Gracias a Dios, al Señor sea la gloria y bienvenido. Sonríale que está a su lado, al que está atrás, al que está adelante. Si no le ha saludado, pues aproveche la oportunidad de saludar y decirle, hermano o hermana, que Dios te bendiga. Bienvenido a la casa del Señor Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Amén. Santo es el Señor es bueno. Y me gustaría que me prestara su atención y pudieras beneficiarte, que pudieras escuchar las palabras que Dios siempre tiene para su pueblo. ¿Sabe? Meditando una porción de las Escrituras, nos trae a la memoria estas palabras muy ciertas. Cuando el pueblo de Dios estaba así, estaban contentos, el pueblo de Dios se les dio un arca, el arca del pacto. Este arca del pacto, el pueblo de Dios lo tenía así como algo muy valioso para ellos, el arca del pacto. ¿Cuántos han escuchado el arca del pacto? Bueno, el arca del pacto. El pueblo de Dios tenía esto, que cuando el arca del pacto estaba con ellos se sentían, vamos a suponer que sentían que estaba ahí Dios, cuando lo veían. El arca de Dios simbolizaba que estaba Dios entre ellos. Y una vez llegaron los filisteos, se llevaron el arca, se llevaron el arca de Dios. El pueblo de Dios se puso triste, se robaron el arca. Pero cuando el arca se llevaron a los filisteos, Dios no dejó que los filisteos estuvieran en paz, estuvieran contentos. Los filisteos estaban muy mal completamente, porque les empezó a llegar una enfermedad, les empezó a llegar hemorroides, les empezó a llegar enfermedad, incluso algunos murieron, perdieron la vida. Y cada sitio que se llevaban el arca, que los filisteos lo tenían, cada pueblo que llegaba el arca, las gentes ya sea que se enfermaban o ya sea que se morían. Entonces llegó el momento que los filisteos dijeron, tenemos que entregar el arca, porque si nos quedamos con el arca nosotros vamos a perecer todos nosotros. Nuestros hijos, todo el pueblo perecía, empezaba así a enfermarse, a morirse. Entonces tenían que entregar el arca. Bueno, en una ocasión cuando entregaron el arca para atrás, David estaba contento, su gente estaba contenta, el pueblo de Israel estaba contento porque tenían el arca de Dios. La habían recuperado, la habían llevado una vez más a su ciudad, y en esta ocasión deciden trasladar el arca a Jerusalén. Entonces habían dos hombres que fueron encargados, que les dijeron, miren muchachos, escuchen bien lo que les vamos a decir. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Amén? Entonces le dijeron, mira, tú y tú te vas a encargar de llevar el arca. Ustedes van a guiar el arca, ustedes van a ir guiando sobre el arca. Y le dijo a David, y yo y todo el pueblo nosotros vamos a ir cantando, con todos los músicos vamos a ir cantando nosotros. Pero ustedes van a ir guiando el arca y van a ir, vamos rumbo a Jerusalén. David está muy contento porque se va a llevar el arca, por fin dice, me voy a llevar el arca de Dios, simbolizando que Dios está con nosotros. Entonces todo el pueblo estaba contento, todo el pueblo estaba alegre, y todos los músicos que llevaban la música, así sonando sus tamboras, sonando ahí los instrumentos de madera, dice la Biblia, estaban contentos todos, y mucha gente venía atrás, porque venían aproximadamente con unos 30,000 personas. Imagínense ustedes, como más de 30,000 personas venían atrás, y dos hombres iban adelante guiando el arca para que el arca pudiera llegar hasta Jerusalén. ¿Me están escuchando? Amén. Amén. Entonces, dos personas estaban encargadas. Uno era Usa y el otro era Ahio, un nombre muy extraño. Ese era su nombre. Usa y Ahio eran los encargados. Todos estaban contentos porque el arca regresaba a casa. ¿Quién no se pone contento cuando alguien llega a casa? ¿Quién no se pone contento cuando un hijo llega a casa? ¿Quién no se pone contento cuando recuperan un anillo que se perdió? Cuando recuperan, no sé, una billetera hace muchos años, caminando por la tienda,
Usaba unos pantalones que tenía aquí unos cierres, no sé si alguno lo han usado. Y una de esas le abría y me gustaba jugar, no sé por qué. Abrí el cierre y se me perdió la billetera, se me perdió mi ID, me perdieron como 100, 150 dólares, algo así más o menos. Nunca apareció mi billetera, pero si hubiera aparecido me hubiera puesto contento. Entonces cuando regresa el arca, con ellos están contentos y están celebrando, porque el arca regresa una vez más a Jerusalén. Pero mientras iban en el camino, los bueyes comenzaron ahí a moverse. Yo creo que tropezaron. En una versión de la escritura dice que tropezaron. No sé realmente qué fue lo que pasó. La cosa es que los bueyes que llevaron cargando la carreta donde iba el arca, comenzó a menearse la carreta, comenzó a menearse esa carreta, porque los bueyes tropezaron. Eso es lo que dice una versión. Y en otra versión dice que los bueyes comenzaron a menearse. Entonces se miró así algo en peligro, que el arca se iba a caer abajo, iba a destruirse. Y yo me imagino que entre Ahío y entre Usa se pusieron de acuerdo y dijeron: si algo llega a pasarle al arca, tú te avientas o me aviento yo. Entonces yo creo que se pusieron de acuerdo y vieron lo que estaba aconteciendo. Y mientras los músicos iban tocando no se daban cuenta, aquellos bueyes, animales, y aquella carreta que iba arriba, el arca de Dios comenzó a iniciarse, y se empieza casi a caer, en peligro de caerse aquella arca, y se avienta ahí este hombre, Usa, y al ver Usa que se está cayendo, se avienta, se trepa, yo no sé cómo le hace. La cosa es que dice que detiene ahí esa arca para que no se caiga. Quiero que ustedes analicen esto. Si los bueyes van siguiendo, y si la carreta va siguiendo a los bueyes, y arriba está el arca, donde llevan transportando el arca, ¿cómo es que un hombre tan sencillo puede sostenerla para que no se caiga? Si estaba pesada, y si los animales iban fuerte. Bueno, lo que hizo Musa es aventarse y sostener ahí el arca para que no se cayera y no se fuera a ningún sitio. Lo sorprendente de esta historia es que Dios hirió a este hombre, le quitó la vida, se molestó mucho, se enojó mucho. Y David se puso miedoso, se puede decir, comenzó a tener miedo y dijo: ya no quiero que me lleven mejor el arca a Jerusalén, no quiero que la lleven a mi casa. Quiero que el arca mejor lo lleven a la casa de fulanito de tal, quiero que ahí esté el arca, porque le entró un miedo, le entró así como: si me llevo el arca y me pasa lo mismo que Usa, no quiero correr el mismo riesgo. O si uno de mis hijos lo toca, queda que uno de mis hijos muera. O si mi esposa un día lo toca, queda que muera. O alguno de mis más mozos que tengo lo toca y llega a morir. Entonces no quiero que lo lleven nuevamente a Jerusalén. No quiero que lo lleven a casa. Quiero que lo lleven a otra casa. Quiero que lo lleven a otro sitio. Y le dice a tal persona: quiero que lo lleven a la casa de este fulanito de tal. Ahí va a estar el arca. Y ven las cosas, porque Usa está muerto ahí tirado. Usa está ahí tirado en el camino. Los músicos se paran de repente de tocar, porque les anuncia: no toquen más, no toquen más. Y los músicos se quedan quietos, y los 30,000 personas que vienen siguiendo atrás se quedan: ¿qué pasa? Porque no se dan cuenta de lo que está pasando. Hay muchas personas enfrente de ellos y no se dan cuenta de lo que está pasando. Entonces se congela todo y están ahí: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y entre boca a boca le empiezan a decir: es que acaba de morir un hombre. ¿Se acuerdan que Usa y su hermano ahí eran los encargados de guiar el arca? Pues uno de ellos está muerto. Y empieza a correrse de oído a oído, y empieza a decirle: ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Acaso no se fijó lo que estaba haciendo? Y empiezan a correr de oído y de boca a boca comienza ahí a anunciarse. Es que Dios le quitó la vida cuando quiso sostener ahí aquella arca para que no se cayera. Y Dios le ha quitado la vida. Y déjeme decirle que cuando algo pasa, luego los chismes se pasan de boca en boca. No había un celular para que se comunicaran rápido. Entonces el chisme pasa muy rápido y le pasan a los de atrás, y así se va hasta no llegar hasta el último. El último no puede ver nada, está ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
no puede ver nada. Entonces allí están ahí, no se puede mover. La pregunta es esta: ¿por qué Dios le quitó la vida a este hombre? ¿Qué malo hizo este hombre en sostener ahí el arca de Dios? ¿Qué mal hizo este hombre? ¿Por qué Dios hirió a este hombre? ¿Por qué Dios le quitó la vida a este Usa? ¿Merecía la muerte o no merecía la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo tal cosa? ¿Qué era lo que Dios quería enseñarnos a nosotros en la iglesia aquí de Hogar de Fe, aquí en Vermont? ¿Qué nos quería enseñar Dios? ¿Qué le quería enseñar Dios al pueblo de Israel? ¿Qué le quería enseñar al rey David? ¿Qué era? Si ustedes se preguntan, lo único que quería hacer era sostener aquí el arca y que no se cayera. No hizo nada malo, podemos decir lo que estamos aquí, no hizo ningún malo. Al contrario, creo que hizo un favor para que no se cayera y no le pasara nada. Sin embargo, Dios le quita la vida y está muerto, no se puede levantar. Y su hermano lo está viendo y quizás llega a decir: ¿por qué? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios le quita la vida a mi hermano? Usa. ¿Por qué? Y me imagino que ahí su hermano, ahí se ve también, que lleva a su hermano como cayó algo del cielo y le quita la vida a Usa. Y Usa no puede moverse, sus ojos ya se pierden el brillo, no se puede mover y está muerto. Y comienza todo el pueblo de Israel y todos los músicos se paran, se quedan quietos. Los hermanos que estaban aquí cantando en ese momento, dirigiendo la alabanza, así los músicos estaban tocando y se quedaron quietos. Algo pasó. Es que Dios hirió a Usa. Es que Dios hizo algo. Y comenzó rápido a comunicarse uno a uno. ¿Pero qué hizo? Yo no veo ningún mal que ha hecho este hombre. Si lo único malo que hizo nomás era sostener ahí el arca. Yo me imagino que corrió así todo hasta el último. Es que Dios quiso sostener, es que Usa quiso sostener el arca. Y por eso Dios le quitó la vida. Es todo lo que hizo. Nos preguntamos todos los que estamos aquí: ¿por qué Dios le quitó la vida? ¿Por qué Dios no le perdonó la vida? ¿Por qué? ¿Qué quería enseñarnos Dios con esa lección? Y eso nos trae a nosotros a la mente para recordar que cada escritura que está en la Biblia hay una enseñanza para nosotros, hay una enseñanza para ti. Yo creo que cada palabra que está en la Biblia no están ahí para adorno, para que adornen el libro, o para que el predicador luzca ahí sus ilustraciones, ahí su exposición. Yo no creo eso. Yo creo que Dios todo lo que tiene en la Biblia lo hizo por alguna razón para nosotros. Es un libro que nunca pasa de moda, es un libro que está vigente. Y si está ahí en las escrituras, es por una razón. Seguramente muchos del pueblo de Israel se enojaron y dijeron: Dios es malo, le quitó la vida a Usa. No hizo nada malo, lo único que hizo era sostenerlo. ¿Por qué Dios le quitó la vida? Es injusto Dios. Es un Dios malo. Y me imagino que la boca comenzó a correr así uno a uno. Sin embargo, David guarda silencio y dice: pensaba llevar el arca a mi ciudad, a la ciudad de David, pero viéndolo así, creo que mejor vamos a llevarlo a la casa de fulanito de tal, y cita su nombre. Mejor quiero que se vaya para allá a su casa, de Obed-Edom, quiero que lo lleven ahí en Ya no quiero que lo lleven a mi casa, ya no quiero que lo lleven a la ciudad de David, no. Siento que algo puede ocurrirnos a nosotros también. Y decide ya no llevárselo. Pero la pregunta es esta: ¿qué hizo este hombre para merecer la muerte? ¿Qué hizo este hombre para merecer la muerte? Y déjame decirte que el título de mi tema de esta noche es que nosotros no perdamos el temor a Dios. Que nosotros no perdamos el temor a Dios en la iglesia, en la casa del Señor. Porque si un día nosotros llegamos a perder el temor, ¿sabes? La Biblia dice que Dios mira al hombre malo y perverso de lejos. Pero si nosotros llegáramos a perder el temor a Dios y dejar la reverencia a Dios,
seríamos como la sal que ya no sirve para darle sabor a la comida, ya no serviríamos de nada. Si nosotros perdiéramos el temor a Dios, seríamos piedras solamente, piedras de tropiezo, no seríamos útiles para el Señor. Seríamos solamente para ser pisoteados por los hombres o las personas. Ya no seríamos reverentes a Dios. La iglesia se convertiría en un club social, dejaría de ser una iglesia, sus líderes dejarían de ser líderes de Dios y serían siervos de hombres. Y entonces quiero decirte en este día que nosotros nunca perdamos el temor a Dios. Quiero decirte por qué. Y esto me puso a pensar a mí y te pondrá a pensar a ti. Hoy nos acercamos a la iglesia y esta palabra que Dios dejó marcado en los israelitas, dejó marcado con David, dejó marcado con el padre de Usa, dejó marcado con su hermano, y que ha marcado para todos nosotros, para una buena lección nosotros, que no cometamos las cosas, que no le demos reverencia a Dios nosotros y sigamos las cosas que no le agradan a Dios. Escucha, hoy nosotros nos reunimos a la iglesia, venimos temprano, nos reunimos en la casa de Dios, hemos llegado temprano a la iglesia, le hemos dado reverencia a Dios. ¿Algunos de ustedes han dado reverencia a Dios? Y han venido a la iglesia y algunos dijeron, creo que voy a salir un poquito tarde, pero voy a hacer todo lo posible y voy a estar en la casa de Dios. Pero quiero estar en la casa de Dios, voy a darle reverencia a Dios, voy a cantar a la iglesia y voy a alabar al Señor. No importa si los cantos se repiten el mismo, yo le voy a cantar al Señor. Amén. Y voy a arrodillarme, voy a ir a Jesucristo y voy a darle reverencia. Voy a darle reverencia a mi Señor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tomaron su tiempo y dijeron, voy a salir temprano, voy a dejar lo que estoy haciendo y voy a la casa de Dios. Voy a darle reverencia a mi Señor. Quizás su patrón le dijo, ¿por qué no te quedas un rato más? Mira, está haciendo mucha calor, te necesitamos. Pero quizás tú dijiste, te dijiste, yo voy a la casa de Dios. Mañana no tenemos servicio, o si quieres, mañana me quedo más, ¿qué te parece? Pero hoy voy a la casa del Señor, así que lo siento, no puedo. Y le dieron reverencia a Dios, dijeron, voy a ir a la casa de Dios, voy a darle reverencia al Señor, voy a reunirme en su casa, voy a escuchar su palabra, voy a poner a mi Señor Dios primero. Y mañana que no trabajo, entonces mañana, ¿qué te parece? Puedo trabajar otras horas extra, ¿qué te parece? Sin embargo, quizás su empleador, el que le da trabajo, le dijo, o te quedas o te quedas. Y le dijo, bueno, mire mi Señor, creo que acordamos que voy a salir temprano y voy a ir a la casa de Dios. Así que ya lo tengo decidido. Y se vinieron a la casa de Dios, porque quieren darle reverencia a Dios. Amén. Amén. Entonces, hay una reverencia que entra. Pero hay otros que dicen, bueno, he ido muchas veces a la iglesia, yo creo que no haga mal que no vaya a la iglesia hoy, y perdieron el temor a Dios. Hay muchos que dijeron, bueno, el siguiente jueves va a haber servicio también, así que si me pierdo uno, bueno, pues tengo un chance para el siguiente. Y se les olvidó que esa reverencia que hay ante Dios, entre tú y Dios, se te olvidó esa reverencia. Y yo quiero decirte en este día que cuando leí esta palabra me hizo comprender, y te vas a comprender a ti si tú abres tu entendimiento, que hay una reverencia, que cuando se le da reverencia a Dios, el Señor siempre nos escucha, el Señor siempre nos atiende. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. El Señor siempre nos atiende, Él está con nosotros y Él es bueno para con nosotros. ¿Me están siguiendo? La otra reverencia es que cuando vienes a la iglesia y vienes a la casa de Dios, te pones a orar, cierras tus ojos y le das reverencia a Dios. Entonces cuando
se llega a la oración y antes de que empiece el servicio, hay un hermano que te dice, hermano, si no has orado, dobla tus rodillas y ponte a orar a Dios para que Dios te hable en este servicio. Te goces con el Señor. Algunos escuchan y dicen, bueno, es cierto, se me había dado, me he orado. Y te arrodillas ahí donde estás. O vienes al altar y te arrodillas. Entonces le das reverencia a Dios y recuerdas que es cierto. Tengo que doblar mis rodillas al Señor. Tengo que pedirle al Señor que me perdone. En esta semana le fallé. Las cosas no están bien. Tengo que pedirle a Dios que me perdone. Y te arrodillas ahí en tu lugar o vienes aquí al altar. Y muestras esa reverencia ante Dios. Que tienes reverencia ante Dios. ¿Me están siguiendo? Entonces hay ese temor, hay ese temor hacia Dios. Te pones a orar, hay ese temor. Pero hay muchos que no tienen temor y que han perdido el temor. Cuando llega la oración, tienen los ojos abiertos, que están jugando, mirando a su hermano que está ahí por su lado, riéndose con un niñito chiquitito. Y quiero decirle que han perdido el temor a Dios. Que han venido a la iglesia, pero que han perdido ese temor a Dios. Y quiero decirte que Usa era una de las personas que perdió el temor a Dios. Había tocado esa arca, no le pertenecía tocarla. Y Dios le quiso mostrar a Usa que no le pertenecía a tocar, no le pertenecía a tocarla. Si se caía, que se cayera mejor. Dios le quería dejar una lección muy específica al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios había cruzado el área donde a ellos ya lo que era santo ya no cualquiera lo podía tocar, cualquiera lo podía hacer. Entonces Dios les muestra ahí a Usa, le muestra a David, mira a David, no pongas las cosas así ligeras porque vas a morir. Y le muestra ahí a David, y le muestra a Usa porque Usa muere. Le muestra al padre de Usa y le muestra a todo el pueblo de Israel que vea las cosas. Que si vas a seguir a Dios, no juegues, tienes que dar reverencia a Dios, no es un juego. Y les hace ver ahí, pero pues ¿cómo? Y eso no trae sentido. ¿Cómo no trae sentido? Pues, si va ahí a sostener ahí para que no se caiga. No cabe sobre esto en nuestra cabeza. Y eso nos hace ver que el pueblo de Dios había perdido el temor a Dios. Habían perdido el temor hacia el Señor. Entonces para unos era normal de tocar ahí el arca, que no le convenía tocar el arca. ¿Me estás siguiendo? Amén. Amén. Hay allí por el Medio Oriente, hay unos lugares que los judíos tienen como lugar santo. Aquellos que les gustaría ir de paseo a Jerusalén, no se vayan solos, se lo recomiendo, no vayan solos. Si hay un grupo que alguien los quiera llevar, vayan con un grupo. Si llegas a entrar a un sitio donde ellos lo tienen como santo, te quitan la vida, no importa quién sea. Hispano, no importa si es americano, quien sea, le quitan la vida, porque es un lugar santo. Entonces, si llegas a entrar a ese lugar, no te permiten, te quitan la vida. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Perdió la santidad de Dios, perdió esa santidad. Y yo quiero decirte que en este día, quizás tú has venido a la iglesia y has perdido que Dios es santo. Ya has perdido el temor a Dios. Vienes a la iglesia, no oras en tu asiento, o vienes a la congregación, o doblas tus rodillas, te pones en posición como el fariseo, dice, bueno, yo voy a orar de pie porque mis rodillas están muy duras, que oren aquí los hermanos que están aquí al lado, son más sinvergüenzas que yo lo he visto que eres diezmos, dos diezmos al corriente, y quiero decirte que quizás eres una de esas personas que has perdido el temor a Dios, has perdido el temor al Señor. Y cuando viene la oración, ves a los demás ahí que están locos y te pones a reír con todos los demás. Mientras el hermano que está a tu lado está orando, tú ya no oras. Ves que un niño está riendo y te pones a reír con ese niño, te pones a hablar con ese niño. Y se te ha olvidado el temor a Dios que tienes a Dios. Entonces el pueblo de Israel vio esto como, creo que estamos fallando nosotros. Creo que se nos ha pasado la mano y hemos perdido el temor a Dios. Creo que hemos nosotros perdido ese temor a Dios. Yo quiero decirte en este día que ustedes han perdido el temor a Dios. Y cuando van a leer la Biblia ya no le tomas importancia de leer las Escrituras. No es un texto como cualquiera.
Vienes a la iglesia y se te olvida tu Biblia. Bueno, vienes a la iglesia olvidando por la Biblia. Y vienes a la iglesia y andas corriendo buscando tu Biblia. Porque has perdido tu temor a Dios. Las llaves de tu carro se te olvidan porque tienes que venir con tu carro. Pero el temor a Dios se te ha olvidado. Y cuando miras a alguien que está ahí, que no está orando, no le dices, hermano, ponte a orar. Sabes que es la paz de Dios. Y cuando miras a los niños que están jugando, ahí se hace como algo chistoso. Porque has perdido el temor a Dios. Cuando apenas llegaste a la iglesia, viste que era temor la paz de Dios, tienes que dar respeto. Pero al pasar los años te das cuenta que has perdido ese temor. Yo quiero decirte que esta palabra es para mí y esta palabra es para ti. Tú estás pensando a ti, van a empezar a ti en este día. ¿Tienes el temor de Dios? ¿Hay ese temor del Señor? Déjenme lo que les ocurrió a los hijos de Aarón. Aarón era sacerdote y sus hijos eran los siervos que ofrecían el sacrificio hacia Dios. Ellos hacían ahí el fuego y ofrecían el holocausto. Pero un día se les ocurrió y no sé, pasó algo por su mente. ¿Y qué te parece, hermano, si hacemos algo diferente? ¿Y qué te parece si hacemos esto? Quiero que ustedes vayan a su Biblia, al libro de Levíticos 10, del 1 al 3. Rapidito. Levíticos 10, del 1 al 3. ¿No lo tienen? Amén. Amén. Dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño, el que nunca les había mandado. Entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó y murió delante de Jehová, dice. Y luego dijo Moisés a Aarón: esto es lo que Jehová afirmó cuando dijo: en los que a mí se me acercan, ¿qué dice? Me santificaré y en la presencia de todo el pueblo seré glorificado. Hoy en este día venimos a darle el honor a Dios. Cualquiera que cantó vino a darle el honor a Dios. Venimos a darle el honor a Dios. Amén. Pero a ellos se les ocurrió ofrecer un fuego extraño, que no era el fuego de Dios. Perdieron el temor a Dios. No eran los hijos del sacerdote. Perdieron el temor a Dios. Y mi Dios les dijo en otras palabras: aquí no vas a jugar, muchacho. Aquí no vas a jugar, muchacho. Y mi Señor le quita la vida a estos muchachos. Y eran los hijos de Aarón, el sacerdote. Aarón era hermano de Moisés. Moisés era el líder y Aarón era sacerdote. Y les quita la vida por ofrecer un fuego extraño. Yo quiero decirte en este día, ¿sabes? Nunca perdamos el temor a Dios aquí en la iglesia. Nunca pierdas el temor a Dios. Nunca perdamos nosotros el temor al Señor. Nunca pierdas el temor a Dios. Y que ofrezcamos al Señor cosas extrañas. Nunca pierdas el temor a Dios. Cuando veniste a la iglesia, tomaste a la iglesia como algo santo, algo limpio. Vienes a la iglesia y dices: me voy a quitar la gorra porque aquí es un lugar santo. Esta es la iglesia, esta es la casa de Dios que utilizamos, voy a quitarme la gorra. Me voy a vestir decente, voy a vestir bien a la casa de Dios. Voy a escuchar la palabra cuando esté predicando, voy a escuchar. Si alguien está haciendo ruido, le voy a decir: silencio. Recuerdo el pastor cuando hacíamos servicio allá en Lacey, los hermanos que se acompañaban. Recuerdo que un día llegamos un poquito tarde al servicio y el pastor estaba fuera de la congregación. Y los hermanos se ven empezamos el servicio y me dicen: ya podemos servicio, si quieren entrar aquí despacio. Y muchos de ustedes, cuando llegan a la iglesia, entran así corriendo, gritando. Se te ha olvidado el temor a Dios. Es cierto que tú vas a alabar al Señor, vas a escuchar, pero se te ha olvidado el temor a Dios. Una vez asistí a he asistido a varias citas que han tenido personas problemas con la policía y la inmigración. Y una de ellas, recuerdo haber estado allí en una cita, el abogado de inmigración estaba muy estresado. Habían hispanos y habían de diferentes razas,
sentados. Y el abogado de migración estaba ahí checando los papeles de cada persona que pasaba. Y pasaba uno, y pasaba otro, y pasaba otro. Y uno de ellos llevó uno de sus hijos, y ese hijo empezó a molestarle al juez de migración. Y le dijo: ¿de quién es ese hijo? Y le alzó la mano. Es mío, dijo un hispano. Quiero decirte algo, dijo: nunca traigas a tu hijo aquí a migración, dijo. Esta es la ley, dijo. Nunca lo vuelvas a traer, dijo. No quiero más ruido aquí en la ley, le dijo. El hombre se quedó frío, la mujer se quedó fría. ¿Qué te estoy diciendo? El hombre busca que lo respeten. Las autoridades buscan que lo respeten. El hombre busca que lo respeten. Si pierdes el temor, te meten a la cárcel, Yo creo que si ese hombre se rehúsa, con todo hijo lo meten a la cárcel. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hemos perdido nosotros el respeto a Dios. Hemos perdido nosotros el temor a Dios. Y hemos tomado la casa de Dios como un club social donde se reúne la gente. Yo quiero decirte que nunca se te olvide, esta es la casa de Dios. Si en verdad veniste a hablar, tú tienes que creer que esta es la casa de Dios. Amén. Amén. Esta es la casa del Señor. Se les olvidó a Nadab y a Abiú que el fuego venía de Dios, no de ellos mismos. ¿Sabes? El Señor nos va a enseñar a todos nosotros, tú hermano que me escuchas, a todos nosotros nos va a enseñar, ¿sabes? El Señor nos va a enseñar siempre su palabra, que su palabra es correcta. Amén. ¿Sabes? Y si no lo vas a aprender, las duras. El hermano Julio César decía el domingo pasado, decía que muchos de los muchachos cuando se quieren ir de la casa le dice: hijo, no te vayas de la casa porque ¿qué vas a ir a hacer? Y los hijos dicen: mamá, es que mis amigos me quieren mucho. Pero decía él algo muy cierto, que a los 3 días el muerto apesta. Entonces después de 3 días le hacen fuchi, quiero que te vayas ya de mi casa. No es mejor que estar en casa. ¿Me estás siguiendo? Pero ¿sabes? Dios tiene la razón siempre cuando nos habla. A veces nosotros no creemos suficiente, pero el Señor tiene la razón cuando nos habla. Y sabes, nunca pierdas el temor a Dios. Nunca pierdas el temor a Dios, porque cuando pierdes el temor a Dios no te das cuenta de lo que está pasando. El pueblo de Dios no se daba cuenta, pero habían perdido el temor a Dios. Y cuando se dan cuenta, cuando un hombre cae muerto, entonces ¿qué estamos haciendo nosotros? Creo que todo el pueblo estamos mal, estamos haciendo las cosas mal. Porque esa arca no se podía tocar. Si se caía, que se cayera, no la puedes tocar. Y sabes, nos enseña a todos nosotros algo muy, muy cierto. Nos enseña las cosas que Dios es un Dios reverente. Dice nuestro texto en Hebreos 12, el primer texto que leímos antes de comenzar el servicio. Dice Hebreos 12, 28 y 29. Y si usted quiere ver la historia de Usa, se puede buscar en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 7 en adelante. Y nuestro texto dice así: así que tomando el reino inmóvil, tengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia, que nuestro Dios es un fuego consumidor. Sabemos que nuestro Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios consumidor de fuego. No se te olvide. Hemos creído nosotros que nuestro Dios es bueno y que no va a hacer nada malo. No se te olvide, si vas a honrarlo con reverencia, el Señor te va a escuchar. Amén. Amén. Pero si no le das reverencia, no tienes reverencia a Dios, recuerda que es fuego consumidor. Algunas personas dicen: ¿a poco nos va a mandar al infierno? Tu Dios que siempre me hablas. Claro que te va a mandar al infierno si no escuchas. El Señor es fuego consumidor. Escucha lo que dice: así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él consume. Él consumió a Usa. Él consumió a los hijos de Aarón. ¿Por qué? Por mostrar un fuego extraño que no era el fuego de Dios, por no obedecer a Dios. Nunca perdamos nosotros el temor hacia Dios.
vengas a la iglesia, sé reverente. Enséñale a los demás que sean reverentes. Si ves a un niño corriendo en el servicio, fíjate, muchacho. Dale reverencia a Dios. Aprende algo del Señor. Dale reverencia a Dios. Algunos vienen a la iglesia y se les olvida y se apaga el baño a contar sus chismecitos. Y yo quiero decirte hoy en este día que muchos han perdido el temor a Dios. Algunos vienen a hacer negocio solamente y se les ha olvidado el temor a Dios. Han perdido el temor a Dios. Yo quiero decirte en este día, nunca pierdas el temor a Dios. Nunca pierdas el temor al Señor. Nunca pierdas el temor de congregarte en la casa de Dios. Nunca pierdas el temor a Dios. Cuando se pierde el temor a Dios, no sabes lo que está pasando. Y vienes como Sansón que estás caminando. Y Sansón se da cuenta, cuando le quitan los ojos, se da cuenta que algo está mal, algo está pasando. Querido hermano que me escuchas en este día, dale reverencia al Señor. Ten temor a Dios. Ten temor a Jesucristo. Ten temor al Señor. Amén. Un día de Pascua, los judíos celebraban y cuando Cristo los encuentra, ve el templo lleno, ya no se adoraba a Dios, ya no se alababa a Dios. Encontró el templo donde estaban vendiendo palomas, donde las personas cambiaban dinero, donde sacaban las ovejas. El templo le han hecho un mercado ya, se olvidaron de alabar a Dios, era un mercado, era un negocio. Y Cristo se enoja, comienza a tirar así las palomas, se ira y le dice: ustedes han hecho de mi casa, una cueva de ladrones. Esta casa es para alabar a Dios. Y comienza a tirar así las aves y el dinero los comienza así a arrojarlo de un lado para otro. Y los que están vendiendo dicen: pues esto, ¿qué le pasa? ¿Por qué está haciendo esto? Habían perdido el temor a Dios, habían ido tras el negocio y habían perdido el temor a Dios. Yo quiero decirte en este día, nunca pierdas el temor a Dios. Nunca lo pierdas, porque no sabrás dónde estarás, están tus pies. Lo sabrás hasta cuando te quiten los ojos, pero que eso nunca pase. ¿Sabes? David dice: ya no quiero que lleven el arca a mi casa, ya no. Quiero que lo lleven a la casa de Obed. Llévenlo a otra casa. Creo que si lo llevan a mi casa y lo tocan a mis hijos, va a morir mi hijo. Esto no puede tocar a mi hijo. Si lo toca a mi esposa, puede que mi esposa pueda morir. No quiero que lo lleven. Esto es algo sagrado. Y se da cuenta David que es algo sagrado, no puede tocarlo. Y sabes, quiero que tú escuches sobre lo que dice su palabra. Lo que el Señor tiene es sagrado. ¿Sabes? El Señor escucha, nosotros escuchamos, nosotros atendemos su palabra, Él nos escucha. Entonces su palabra dice así, ahí en San Juan 2, versículo 13: y estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, entró en el templo, encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los que cambiaban, dice, y hizo un azote de cuerdas, y echó fuera de él del templo a todos los que vendían las ovejas, bueyes, y comenzó a desparramar el dinero, los cambiadores de dinero, por las mesas, y los que vendían las palomas, etc. Dijo: ustedes han hecho una cueva de ladrones en mi casa. Habían perdido el temor a Dios. Y uno se acordó y dijo: oh, mira, que el Señor se enojó porque hicimos esto. Y quiero decirte en este día, nunca pierdas el temor a Dios, nunca perdamos el temor a Dios aquí en la iglesia. Nunca pierdas el temor a Dios allá en tu casa. Sin duda, David había perdido el temor a Dios también. Vio normal que usa tocar las cosas que no era lícito que las tocara. Pero se da cuenta que es algo santo y que no podía tocarlo.
Entonces dice, si lo toco yo no sé que también muera. Llévenselo mejor a la casa de Obed-Edom, ahí llévenselo. Él es un hombre santo, llévenlo a la casa de él. Se da cuenta que había estado pasando las cosas que eran santas, comunes, cualquiera toca, no se preocupe, está bien. Y se llevan el arca a Obed-Edom, y cuando está ahí el arca, Dios comienza a bendecirlo, comienza a ayudarlo a Obed, lo comienza a ayudarlo, comienza a ser bendecido. Entonces llega a los oídos de David y dice, creo que necesito que regresen nuevamente para que lo lleven a mi casa. Creo que el arca quiero que lo lleven a la casa de David. Se da cuenta que Dios es santo. Y dejó una lección marcada, bien marcada ahí en David, en todo el pueblo. Y yo sé que esa lección nos quedó marcada a todos nosotros en la iglesia de Jehová de Fe. Que usted tiene que darle reverencia a la casa de Dios. A las cosas del Señor tiene que darle reverencia. No es un juego. Si sigues al Señor, dale reverencia a Dios. Los hijos de Aarón montaron fuego extraño y mi Señor los consumió a fuego. Chicharrón quedaron cenizas. Fueron muertos. No es un juego. Porque estás hablando con un Dios que está vivo, no está muerto. Dios. Si vienes y le aclamas, Él te escucha, Él no está muerto. No es una estampita que te arrodilla, no. Es un Dios vivo. Cuando David se da cuenta, en segundo lugar, David se da cuenta de que quiero que me traigan el arca. Sé que mi Dios es bueno. Quiero la lección para él. Entonces van por el arca, llevan nuevamente a los músicos, y es cuando llega ahí a su casa, Milca se enoja y dice, es que no estás bien lo que estás haciendo. Sin embargo, él se da cuenta y dice, si me voy a servir para el Señor, yo me voy a servir para el Señor. Pero le voy a dar reverencia al Señor Jesucristo. A Jehová, Dios le va a dar reverencia. En nuestro texto que estamos leyendo dice, así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor, con reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tráiganle el arca. No quiero que se quede más ya en la casa de Obed. Vamos. Él mismo se para y va con todo el ejército, con toda la gente, con los demás tocando, vamos. Se alegra, agarra ánimo, dice que el Señor es santo y tenemos que respetar esto. Y voy a tener más cuidado, voy a hacer lo que dice. Y van a la casa de Obed y dice, bueno, venimos por el arca porque esto le pertenece al pueblo de Dios. Y Obed no se resiste también, aquí está, lo preparan, vámonos. Preparan el carro nuevamente y lo llevan a Jerusalén. Y Dios comienza a bendecir a este hombre, Dios comienza a estar con él. Él platica con Dios, Dios lo escucha. Cuando le dice, mi Señor, ganaré con los filisteos esta vez, ¿voy o no voy? Y a veces le dijo, no vayas porque no quiero que vayas. Pero cuando le decía, ve, tú tienes la batalla ganada, vete. Él se levantaba y se iba, sabía que él iba a ganar. Un hombre temeroso. ¿Sabes? Tú que me escuchas en este día, nunca tengas que temor a Dios. Venga a la casa de Dios, dale reverencia. Da reverencia a la casa de Dios. Cuando viene un nuevo, dale reverencia. Ya siéntate. Algunos de ustedes tienen mucho tiempo y pensaron, bueno, creo que eso aquí es un club. No, esto no es un club. Esta es la casa de Dios. Amén. Si tú vas a hablar con el Señor, dale reverencia. Démosle reverencia a Dios. Si vamos a orar, ponte a orar. No tengas tus ojos abiertos, riéndote con los demás. Recuerda que mi Señor te está viendo. Y Dios honra a los que le honran. Amén. Yo sé que algunos de ustedes vienen con problemas. Arrodíllate. Deja tus problemas acerca de Él. Amén. Te vienes a tu casa, Señor. Tú te llevaste mis problemas. Amén. Amén. Dale reverencia a Dios. En tu casa, dale reverencia a Dios. En tu vida, dale reverencia a Dios. Démosle reverencia a Dios. Porque mi Señor es amor. También es fuego en nuestro vida.